¿Cómo están todos? Bienvenidos a este video donde vamos a instalar LAMP dentro de contenedores Docker. Bueno, vamos a ver primero un panorama general de lo que vamos a realizar. A ver, utilizando Docker, nosotros vamos a instalar lo que es LAMP, servidor Apache, una base de datos MySQL, lenguaje PHP y también lo que es el PHPMyAdmin para administrar la base de datos utilizando el mismo servidor web junto con PHP. Ahora, la idea de los contenedores de Docker, es trabajar cada servicio de forma independiente. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que construir un contenedor específicamente que trabaje con lo que es el servidor, por ejemplo. El servidor, en este caso vamos a utilizar el Apache, es el HTTPD. Este es el HTTPD. Acá pues va a estar lo que es gestionado la carpeta del servidor. La carpeta del servidor, que es generalmente para este servicio, es var www. Va a estar gestionada acá en el interior. Y esto lo tenemos que enlazar afuera. Tenemos que enlazarlo afuera a nuestra máquina. Y pues acá vamos a tener una carpeta específica que se va a encargar de enlazarse como un volumen de datos hacia esta carpeta en el interior. Ahí la vamos a definir esta carpeta como la carpeta public, va a estar dentro de nuestro proyecto. Ahora, este es un contenedor único. Parte de la filosofía de Docker es trabajar cada contenedor pues con los servicios independientes relacionados. ¿A qué me refiero? Que no es una buena idea dentro de este mismo contenedor, acá por ejemplo, intentar poner lo que va a ser mi base de datos. Acá. No, eso no es lo que busca Docker. Para Docker, cada servicio debe estar en un contenedor diferente, así que vamos a tener nosotros otro contenedor, acá específicamente para la base de datos. Este contenedor va a estar en base a la imagen de MySQL. Y bueno, respecto a lo que es MySQL de forma específica para su funcionamiento, hay que considerar que bueno, esto tiene un puerto de conexión, generalmente es el 3306. Aparte del 3306, nosotros podemos enlazar desde nuestra computadora hacia el contenedor, así como los volúmenes, diferentes archivos. Puede ser, por ejemplo, nosotros vamos a tener acá un script de la base de datos, que va a ser la base de datos inicial. Un archivo .sql. Esto de acá, nosotros pues lo vamos a enlazar al contenedor con la ayuda de un script. El script, simplemente voy a poner acá init. Este script se va a encargar de, al momento de crear el contenedor, volcar el contenido que está acá de este archivo, lo va a cargar directamente a la base de datos, como pues un volcado inicial de la base de datos. Asimismo, como nosotros pues podemos enviar esta información al contenedor al momento de iniciar el contenedor precisamente, también podemos enlazar cierta parte de la información acá del contenedor. Por ejemplo, lo que es específicamente a la carpeta de datos de acá, la carpeta de datos, donde está la base de datos en sí, también nosotros podemos sacarla acá y la vamos a extraer de forma específica a una carpeta acá para, pues, en cualquier caso que nosotros necesitemos, sacar toda la base de datos. No como un script SQL, sino como todos los datos de la base de datos. Ahora, también tenemos que tener el PHPMyAdmin, pero siguiendo también la filosofía de Docker, el PHPMyAdmin también va a estar dentro de otro contenedor. Entonces acá vamos a tener otro contenedor donde va a estar el PHPMyAdmin. El PHPMyAdmin. El PHPMyAdmin en términos de funcionamiento es bastante sencillo. Solamente requiere pues conectarse a lo que es el servidor y a la base de datos. Sin embargo,
debido a esta simplificación que nosotros hacemos por los contenedores, también tenemos que configurar el acceso al PHP-MyAdmin. ¿A qué me refiero? Al PHP-MyAdmin nosotros les podemos dar acá, de forma específica, por ejemplo, el puerto 8080 para su funcionamiento. Y al servidor web acá, nosotros lo podemos configurar con el puerto 80 para HTTP y el puerto 443 también para HTTPS. Estos puertos nosotros los tenemos que vincular. Esto lo vamos a vincular directamente hacia afuera, hacia nuestro navegador. Ahora, de forma interna, fíjense que el 3306 acá no está expuesto. Nosotros tenemos que tener una red. Entonces, lo que Docker puede hacer por nosotros es ofrecernos una gestión, una especie de red virtual a la cual nosotros podemos conectar todos nuestros servicios. Entonces, tanto HTTPD, tanto la base de datos, pero a través del puerto 3306 y el PHP-MyAdmin de forma interna, los tres se van a comunicar entre sí a través de esta red interna. En la configuración nosotros no vamos a definir ninguna red adicional, simplemente vamos a utilizar la red por defecto que trae Docker para estos casos. Y la herramienta que vamos a utilizar para construir toda esta infraestructura de desarrollo, esta vez tiene que ser lo que es Docker Compose. Docker Compose es la herramienta de Docker para componer toda esta infraestructura de contenedores, donde cada uno de estos contenedores tiene servicios específicos que juntos todos pues nos van a ofrecer la pila de servicios LAMP. Pero independientemente, cada uno de ellos va a funcionar como un servicio en un contenedor aparte. Entonces, con esta pequeña introducción del trabajo que vamos a realizar, vamos a revisar primero cuáles son los servicios que tenemos que tener en ejecución. Bien, cerramos esto de acá. A ver, en documentos, bueno, en cualquier lugar donde uno vea conveniente, yo me voy a crear una nueva carpeta. Voy a llamarla ejemplo Docker Compose. Acá. Y acá es donde voy a trabajar. Ahora, ¿qué necesito tener en ejecución? Necesito tener en ejecución lo que es Docker. Ahí está Docker. Está en ejecución. Bueno, lo tengo limpio. Pues no tengo ningún contenedor, ninguna imagen, ningún volumen. No tengo ningún... bueno, tengo acá uno nada más. Pero en general lo tengo limpio. Sí, lo tengo limpio. Acá, vamos a trabajar. A ver, voy a abrir esto con Visual Studio Code. De acá. Y esta carpeta pues la voy a abrir acá. Muy bien. Bueno, es completamente irrelevante el entorno de trabajo que escojan utilizar. Igual, acá adentro pueden manejar todos los archivos, todas las carpetas de forma independiente y trabajar cada una de ellas pues con su editor favorito. Bien, se supone que estoy en la carpeta ejemplo Docker Compose. Entonces acá me voy a crear un nuevo archivo que es el Docker File. Docker File. Me dice, ¿deseas instalar la extensión recomendada por el idioma Docker? Podemos instalarla si es la primera vez que estamos utilizando Docker con Visual Studio Code. Vamos a saltar los pasos del asistente. La extensión pues ya está instalada y nos vamos a centrar directamente acá en el código. El archivo entonces Dockerfile. El archivo Dockerfile, a ver, es el primero que trabajamos, es el que contiene toda la estructura base de los contenedores. Tiene un lenguaje específico de Dockerfile. Lo primero que nosotros ponemos acá es el from, la sentencia from, y acá nosotros escogemos la imagen base en la cual nosotros queremos trabajar. A ver, voy a escoger como imagen base, a ver, la imagen específica que quiero es esta de acá. Ahora sí.
Acá está en el Docker Hub. A ver, esta es una imagen que contiene Apache y PHP. Es una imagen base con la versión 8 de PHP más el servidor Apache. Estos son todos los detalles en específico. Es una imagen que ya está construida. La vamos a utilizar como imagen base. Voy a basarme entonces acá en esa imagen. Escribo from PHP. From PHP, dos puntos, es la versión 8.0.0 y Apache. Ahí está. Entonces, con el from especifico la imagen base a partir de la cual yo voy a construir mis contenedores. La siguiente línea que voy a agregar acá es un arg. Un ARG se puede utilizar como una especie de variable. Una especie de variable para la construcción de los contenedores. En este caso, voy a utilizar acá lo que es Debian Frontend. Debian Frontend. El contenedor se va a construir con la base de Debian. Y a esta base de Debian yo le voy a decir, o sea, que no se haga una instalación interactiva. Es decir, se lo haga de forma directa. Voy a desactivar la instalación interactiva a este Debian Frontend, poniéndole acá el valor non-interactive. Ese es el argumento que voy a utilizar acá. Entonces, de la imagen Apache PHP 8, pasándole como argumento que a la instalación de Debian, al frontend de Debian, no quiero utilizar una instalación interactiva. Vamos a ejecutar los siguientes comandos. Lo primero que voy a ejecutar acá con run, el comando para la construcción de la imagen, es definir algunos scripts específicos que ya existen para la instalación. Es decir, quiero docker php instalación de extensiones, y quiero instalar lo que es MySQLi. O sea, a esta instalación base de PHP le voy a instalar la extensión MySQLi para acceder a la base de datos. Luego ejecutando este script para instalar extensiones. También quiero ejecutar, estos ya son comandos específicos de Debian. Voy a ejecutar un apt update. Luego, a ver, lo voy a hacer esto abajo. Para eso hago un backslash. Y además quiero ejecutar un apt install. Vamos a instalar algunas librerías adicionales. Por ejemplo, la libzip dev. Vamos a instalar la z lib1 gdev. Le damos la opción yes para aceptar directamente. Bueno, acá hay un error. Para aceptar directamente todo lo que se descargue y se instale con el apt. A ver, esto podría considerarse un poquito ortodoxo, es decir, eliminar lo que es el bloqueo de los apts de instalación con el var lib y apt list. Pero bueno, lo vamos a realizar. Vamos a eliminar todo lo que es los archivos de bloqueo del apt una vez que se realice la instalación. Esto para que no se quede nada flotando ahí una vez que se instalen los paquetes. Y finalmente también vamos a instalar una extensión. Vamos a poner nuevamente docker php, el script docker php install con el parámetro zip. Esos son los comandos que vamos a ejecutar en el contenedor. Una actualización, una instalación. Vamos a quitar el bloqueo que se realiza al momento de instalar a los apts. Lo vamos a quitar. Y vamos a instalar las extensiones. De forma general, si nosotros requeriríamos más extensiones, las vamos a ir agregando acá después de este script. Es decir, agregamos acá otra vez el
la invocación al script y acá, seguido de un espacio, las demás extensiones de PHP que nosotros quisiésemos instalar en nuestro servidor. ¿Bien? Se lo puede ejecutar acá, una forma, y también se lo puede ejecutar de forma concatenada acá abajo. ¿Sí? Es irrelevante. Otro run, ya que no tiene que ver con estos comandos, habilitamos el Apache 2end Mode para sobreescribir URLs, que Apache tenga la capacidad de sobreescribir URLs, funcionalidad que se utiliza bastante en muchos frameworks PHP. Y bueno, esta es la base que vamos a utilizar para nuestros contenedores LAMP. Obviamente puede ser mucho mayor. Vamos a poner ahí para que se vea mejor. Puede ser mucho mayor la cantidad de extensiones que nosotros queremos agregar o características que se quieran agregar al servidor Apache con PHP. Por el momento, simplemente instalamos estas extensiones, MySQL y zip. Además, para su funcionamiento, bueno, esto más que todo lo requiere el phpMyAdmin, instalamos estas librerías. Pues esta instrucción de acá sirve para eliminar el bloqueo que se da al momento de instalar un apt. Ese es el archivo Dockerfile. El siguiente archivo que vamos a trabajar acá es el Docker Compose YML. En este archivo específicamente nosotros tenemos que decir qué servicios nosotros requerimos instalar. Requerimos servicio web, base de datos y el PHP MyAdmin. Requerimos estos tres servicios: www, base de datos y PHP MyAdmin. Para www vamos a utilizar build 2 puntos acá. Acá le voy a poner un punto. ¿Por qué un punto? Porque este punto hace referencia a la ruta local donde me encuentro y pues acá es donde están los archivos necesarios para la configuración. Por eso simplemente le pongo un punto. La sección puertos. A ver, el mapeo de puertos voy a tener el 80 hacia el 80. El 80 en el contenedor hacia el 80 en mi máquina local. Voy a habilitar también lo que es el 443 HTTPS, el mismo puerto en el contenedor hacia el mismo puerto en mi máquina local. A lo que se define acá también son los volúmenes. Los volúmenes, enlazados van a ser en mi máquina local. Bueno, acá dijimos, va a haber una carpeta public. Entonces, bueno, me voy a crear acá nomás ya, dentro de mi proyecto, una carpeta que se llame public. Entonces voy a referirme a esa carpeta ./public. Y esa carpeta pública va a estar enlazada, acá me dice ya, a la ruta en el contenedor. En el contenedor va a ser var www html. Esa va a ser la ruta en el contenedor. Dependencias. Bueno, este servicio va a depender de la base de datos. Para que funcione dentro de toda esta conexión de contenedores, va a depender de que esté funcionando adecuadamente el servicio de la base de datos. Estoy haciendo referencia a este servicio de acá. La base de datos voy a utilizar como imagen en Debian es MariaDB MySQL, así se llama. Y bueno, la versión, el tag de la versión, le voy a decir la última versión disponible, latest. Voy a exponer un puerto acá, expose. En este caso el puerto, el 3306, ese es el puerto tradicional que utiliza MySQL. Pero este expose se diferencia de esta opción de puertos de acá, porque esto se lo hace a la red interna de Docker, a la red interna por defecto que vamos a utilizar para conectar los servicios. Es decir, este 3306 que está acá solamente va a ir hacia la red interna, no va a ir hacia afuera. Ahí está. Ahora sí. Environment, unas variables de entorno.
por ejemplo, MySQL Database. Voy a crear una nueva base de datos, MySQL Database, y la voy a llamar database-ejemplo 1. Así, database-ejemplo 1. El usuario, voy a crear un usuario acá de la base de datos, MySQL User. Acá me equivoqué. Es así. MySQL User. Ahora voy a crear al user 1. La contraseña para este usuario, MySQL, su contraseña va a ser igual a user1, digamos, .pass. También puedo definir la contraseña del usuario root, MySQL root password, y voy a hacer que sea root.pa55, root.pass. Finalmente puedo enlazar también volúmenes acá, volúmenes específicamente para entrar o para sacar, para meter datos o para sacar datos. A ver, de la carpeta, acá también me voy a crear otra carpeta que se llame base de datos, De la carpeta base de datos, de esta carpeta, yo voy a meter adentro del contenedor específicamente al script docker entry point init database.d. Le estoy pasando el contenido de esta carpeta a ese script que está en el interior. ¿Y qué va a hacer ese script? El SQL que encuentra acá lo va a volcar como inicial en la base de datos. Ahora, si yo quiero sacar los datos, a ver, acá me voy a crear una carpeta, no la voy a crear acá, sino al momento de levantarse el contenedor, se va a crear de forma automática MySQL Data. De acá, pues voy a extraer todo lo que esté en el contenedor, en var, en lib, en MySQL, que es la ruta donde MySQL o MariaDB acá guarda las bases de datos. Entonces, ni bien estas se creen o los cambios que se hagan, las voy a sacar constantemente, las voy a tener acá sincronizadas para pues lo que yo necesite hacer. Esta es la configuración entonces del servicio de base de datos. PHPMyAdmin. Bueno, para PHPMyAdmin me voy a bajar la imagen, me voy a basar en la imagen de PHPMyAdmin. Depende de la base de datos, depende de database. Puertos, bueno, vamos a cambiar un poco acá los puertos. De forma local, quiero que sea 8080, y de forma interna, pues PHPMyAdmin siempre funciona en el puerto 80. Variables de entorno, que le vamos a dar al PHPMyAdmin. El usuario, bueno, para esto hemos creado un usuario arriba. El MySQL User va a ser el user1 que hemos creado ahí arriba. Y la contraseña con la cual va a acceder ese usuario, pues la hemos definido ya más arriba. También puedo decir acá el usuario root, su contraseña de acceso es esa. Esta es la configuración, un poquito más grande para que se vea mejor. Esta es la configuración, ahí está, esta es la configuración de mi docker compose.yml. Esta es la configuración de los contenedores, los servicios, los tres que dijimos, web, database y PHPMyAdmin, que se corresponden con, acá tengo mi web, acá tengo mi base de datos y acá tengo mi PHPMyAdmin. Muy bien, todo eso es Docker. Ahora, base de datos, acá me voy a crear un nuevo archivo, ejemplo1.sql. Acá voy a crear una nueva tabla, que se llame usuarios, identificador, lo vamos a hacer rápido, un entero de 11,
que no sea nulo. Ni siquiera le estoy dando que sea clave primaria o que sea autoincrementable. Pero obviamente siempre es una buena idea hacerlo. Directamente voy a crear solo dos campos, el nombre, un varchar de 50 y también que sea no nulo. A ver, que quiero que utilice el engine InnoDB y vamos a darle acá el default charset igual a latin. Ahí está, vamos a insertar un par de usuarios, insertar int usuarios, id nombre, los valores, a ver, 436 o 435, acá a Juan Ramírez, punto y coma, quiero a 552, Ana Pérez, otro usuario es 125, Miguel Torres, y vamos a crear un último usuario, Sofía Pereira. Así de simple va a ser esta base de datos que nosotros vamos a enviar al contenedor de MySQL o en este caso MariaDB. Es bastante simple, una tabla de usuarios, un campo ID, un campo nombre, no hay clave primaria, no es autoincrementable, obviamente debería hacerlo, pero por simplicidad simplemente lo vamos a tomar así. Motor InnoDB y juego de caracteres el latin. Insertamos además estos cuatro campos. Y bueno, la carpeta public, acá vamos a crear nuestro nuevo archivo que es el index.php. En el index.php, bueno, es solo un archivo, voy a dejar el IntelliFence, no me va a servir de mucho ahora. A ver, vamos a hacer una estructura rápida de HTML5, head y body. En la cabecera, un título. LAMP con Docker. Le damos un meta charset el UTF-8 y a ver, nos agregamos Bootstrap rapidito. Bootstrap get started, downloads vía CDN, copiar las librerías, ahí está. Bien, en el body vamos a reducir esto acá, un div class container fluid dentro de un contenedor. Pues acá directamente vamos a hacer nuestra consulta PHP. A ver acá, echo, vamos a hacerlo con un H1, usuarios del sistema. Vamos a conectarnos a la base de datos. Conectar a la base de datos igual MySQLi connect. ¿Qué parámetros necesito para conectarme a la base de datos? Primero, el hostname, que en este caso dentro de Docker va a ser el nombre del servicio, que es db. Entonces, ese va a ser el hostname. Necesito el usuario. Voy a utilizar el usuario root. Y la contraseña de root, pues como definimos acá, esta es la contraseña. root.pa55. Está la conexión. Seleccionamos la base de datos. MySQLi select database. Con la variable conexión, ahí está, selecciono mi base de datos. ¿Cuál es mi base de datos? Esta es mi base de datos. db-ejemplo 1. Ahí está.
Esa es mi base de datos. Vamos a una consulta sencilla. Select all from usuarios. Seleccionamos todo de usuarios. Tenemos el result con un MySQL query. Ahí está. Muy bien. A ver, vamos a hacernos acá una tabla. Una tabla. Table y table stripped. Ahí está. Esta es mi tabla. Vamos con la cabecera. The head, una fila, columna ID, cerramos la columna y nombre del usuario, cerramos la segunda cabecera, cerramos la fila y cerramos el text. Así. Bien, vamos a recorrer todo el contenido con un while. Value, obtenemos de result, lo vamos a hacer un fetch como array, utilizamos la constante MySQL y ASOC, array asociativo, mostramos la fila, cerramos la fila. Y acá vamos a recorrer con un for each cada uno de los valores de la consulta. Por cada valor, como elemento, mostramos acá td con el elemento obtenido en la consulta. Ahí está. Cerramos acá, vamos a cerrar la tabla. Cerramos la tabla. Vamos a cerrar result. Close. Y cerramos la conexión MySQL y close. Con la variable conexión. Ahí está. Ese es el código completo. Un código bastante sencillo, simplemente para probar que tenemos PHP y que también nos conectamos a la base de datos. Entonces tenemos nuestro Dockerfile, la descripción de los servicios en Docker Compose, YML, y los archivos que voy a utilizar para la base de datos y para el index PHP. Finalmente, vamos a ubicarnos una terminal. También podríamos hacerlo acá, abrir la terminal en esta ruta. Yo lo voy a hacer en otra terminal para que se pueda ver mejor. Ahí está. Estoy en la misma carpeta donde pues he trabajado. Justo ahí. Ahí está mi proyecto con pues las carpetas que hemos definido, el Dockerfile, Docker Compose, etc. Y acá simplemente tengo que ejecutar el comando Docker Compose app. Quiero levantarlo con la opción D. Docker Compose app con la opción D. Le doy Enter. A ver, me dice interfaz, hay que revisar algo acá. Vamos a revisar. El environment. Acá, a ver. Bueno, el problema, esto no tiene que estar como lista. Sí, esto es innecesario. El Visual Studio Code me puso los guiones de forma directa, pero no debe estar como lista. Las variables de entorno acá no deben ir como lista, ¿sí? No deben tener los guiones acá.
Ese era el problema. Hay que quitar los guiones. Muy bien, volvemos acá. Le vamos a limpiar todo. Vuelvo a ejecutar el comando. Ahora sí. Los archivos de configuración están bien. Lo primero que se hace es un pooling a las imágenes. Recuerden que hemos definido dos imágenes. Imagen de PHPMyAdmin y la imagen de la base de datos con MySQL. Es decir, son dos imágenes acá. Una he definido acá y pues del PHPMyAdmin, el PHP en realidad está definida a partir de esta imagen base. Ya se ha descargado la base de datos y se va a empezar a construir lo que es los contenedores Docker. Ahí está. Bien, se ha completado todo. Acá. Bueno, en el caso de que ya hayamos utilizado Docker, localhost, los puertos, etcétera, siempre es bueno eliminar todo el historial. Bien, localhost, puerto 80, simplemente localhost, usuarios del sistema. Y lo que se ha obtenido de la base de datos, estos usuarios de acá. Ahora vamos a ver el localhost con el puerto 8080. Aquí está PHPMyAdmin. Definí acá dos usuarios para el PHPMyAdmin. El user 1, vamos a ver con user 1, user1.pa55. Aquí está mi usuario. Aquí está la base de datos con la cual yo lo he creado. Aquí están los datos. Pero este usuario, a ver si me voy a base de datos, este usuario no tiene permiso para crear otras bases de datos. Este usuario solamente lo ha asignado para esta base de datos, para este proyecto. Ahora vamos a probar el acceso con root. Root, la contraseña root.pa55. Ahora estoy con root. Y con root pues obviamente tengo todos los permisos sobre crear base de datos y también sobre las demás bases de datos. Y bueno, con eso terminamos nuestro ejemplo. Hemos construido con Docker Compose en este caso, esta infraestructura de contenedores con un servidor web HTTPD basado en Apache, la imagen Apache PHP, base de datos MySQL a través de la imagen MariaDB y PHPMyAdmin a través de la imagen PHPMyAdmin.